Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Hacemos el cierre de la jornada en el día de hoy. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, @Julián Josovich. También en Instagram, Julián_Josovich. Estoy acá con Pablo Tabelli. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Volátiles tardes. Ahí ¿Cómo está. andan? Todo muy bien, muy bien. Acá andamos, la verdad, bueno, un buen día hoy, ¿no? Sí, cómo nos agarró a todos la retambuca, ¿no? El gran rebote que tuvimos hoy, un susto el viernes y una jornada increíble el jueves, ¿no? Así que venimos de... La verdad que hacía tiempo que no se veía... Recordemos que el jueves, por ejemplo, ADRs como el de Superville subió en un día 27%. Y hoy el ADR de Edenor subió 20%, o sea, no es común, y estamos hablando en moneda dura, ¿no? O vaya si se puede decir moneda dura el dólar, sí. Pero son números que asustan, impresionan, ¿no? Como dijo Pablo, 20,5% de Edenor, Superville 13,8%, Central Puerto 12%, después BBVA, Loma, TGS, Pampa, Cresud, YPF con subas de entre el 4 y 8%. Así que todos los ARs operando al alza en el día de hoy. Bueno, en un día que fue bueno también para Wall Street. Recordemos que el viernes también operaron para abajo después de un fuerte sube el jueves. El viernes cayeron, pero también influenciados por lo que había pasado en Estados Unidos. Trump anunció que quizá puede iniciar una nueva ronda de tensión comercial con China. Después aflojó durante el fin de semana. El viernes cayeron las bolsas. Hoy lunes subieron. Así que está bastante un poco influenciado por el contexto internacional. Pero bueno, señores, además el tipo de cambio en el día de hoy otra vez para abajo, después del apoyo que recibió la Argentina con Besen y el Tesoro de Estados Unidos que compró, no se sabe bien cuánto, se estima, algunos dicen 25 palos, otros 100 palos, otros 125 palos. 300 se escucha también. Sí, bueno, la verdad que no está del todo claro, pero bueno, claramente eso es una muy buena señal porque, bueno, de alguna manera te da el apoyo a Estados Unidos. Tuvimos una caída en el tipo de cambio, fuerte baja en el oficial hoy, descomprime también los futuros, mejora en las curvas en general. Hoy no hubo operatoria en bonos en dólares por el feriado en Estados Unidos. Veremos qué pasa mañana. Eso también es referencia porque, bueno, con el contado con liqui cuando es feriado no opera. Feriado, bancario, ¿no? O sea, no había renta fija, pero la renta variable operó normalmente en Estados Unidos. Por eso el contado hoy no se movió, pero Exacto. cayó 2% el MEP y 5% el oficial. Mucho para hablar, ¿no? De qué va a pasar con los activos, con las acciones y demás. Quiero presentar ya al invitado de hoy como para poder hacer una mesa entre nosotros. Perfecto. Está con nosotros Austin Marqueira. Él es gerente comercial de Sailing Inversiones. Austin, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias a todos por la participación. ¿Cómo andan ahí? Lo dije bien, ¿no? Austin Marqueira. Sí, Austin, correcto, así es. Bueno, yo me quejo de mi apellido, ¿viste? Yo soy. Muchas veces me lo dicen mal y bueno, siempre me quejo así. Sí, imagínate que yo tengo el nombre y el apellido raro, así que bueno, es normal. No, bueno. Bueno, estamos acá hablando con Pablo, ¿no? Este apoyo extraordinario que, viste, en su momento se hablaba mucho de la retórica que estaba teniendo Estados Unidos con Argentina, de que, bueno, los vamos a apoyar, pero como que el mercado decía, quiero ver la plata, ¿no? Sí. Y la puso la plata. Show me the money. Puso Show plata, money, compró pesos y anunció un swap por 20.000 millones de dólares. ¿Qué balance podés hacer de eso y qué te parece, Austin? Mirá, el balance que hacemos es que trajo una tranquilidad, un cambio de expectativas total acerca del mercado cambiario. Veníamos con un dólar MEP por encima de la banda y un tesoro vendiendo en 1425, 1430. Perdiendo esas divisas que había comprado del dólar soja, digamos, ¿no? Trayendo a lo que fue el antiguo dólar soja, con lo cual hubo un total cambio de expectativas que nos sorprendió a todos y bueno, hizo hoy sangrar los futuros, todo lo que mencionaban ustedes antes, subir las acciones, subir los bonos soberanos que ya estaban priceando un total default. Acordémonos que AL30 estaba rindiendo algo de 30% hace no más de 5 o 6 ruedas hábiles y bueno, hoy en día terminó cerrando en el orden del 14 más o menos, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero el balance básicamente es que hubo un cambio de expectativas y que el que hoy quiera comprar dólares lo va a dudar. Y bueno, yo creo que eso, tanto los agroexportadores como los importadores hoy cambiaron la forma de operar y hoy el domingo de las elecciones ya no es tan binario porque claramente tenés la billetera más grande del mundo atrás bancándote, ¿no? Sí.
¿Vos viste alguna vez, Pablo, este tipo de apoyos? No, nunca. Nunca, en Argentina por lo menos, nunca. Y menos que un gobierno extranjero haya comprado pesos. O sea, imagínense que los argentinos nunca queríamos estar en pesos, menos, y menos, digamos, el gobierno que tiene la reserva, de reserva más grande del mundo, porque puede incluso emitir lo que tenga ganas, no tiene que ir a comprar los dólares al mercado, ¿no? Lo planteo en la mesa, si querés, Austin, dame tu opinión, con esto que vos decís que descomprimen el tipo de cambio y demás, y también después quiero saber qué opinas, Pablo. ¿Revive el carry? Porque como vos decís, ¿quién se va a animar a comprarle un dólar al mercado, no? O sea, ¿te le vas a poner enfrente al tesoro? ¿Revive un poco el carry con esto, sí o no? Bueno, claro, a ver, hoy antes de la apertura decíamos, bueno, revive el carry, y como abre, viste, ya te medio que una parte ya pagó, ¿no? Porque bueno, el tipo de cambio abrió menos 5% y las curvas ya habían el jueves mismo comprimido un montón y hoy un poquito más la parte larga, la parte corta está influenciada por tasas cortas y demás, estuvo un poco a la baja porque las condiciones de liquidez todavía son muy restringidas, pero creo que hay espacio para algo más de carry, siempre por supuesto con un porcentaje de la cartera que no sea mayor, porque la realidad es que la volatilidad va a continuar. Por supuesto que ya no creo que esté en duda el tema de la banda, si va a haber cambio de esquema cambiario, etcétera. Esto creo que ya no está en duda, incluso después de las elecciones salgan como salga, con lo cual creo que hay espacio para algo de carry, siempre y cuando teniendo, por supuesto, ese cuidado con un porcentaje de la cartera, ¿no? El tema del carry también, de tener el evento electoral en el medio, complica, ¿no? ¿Te animás ir naked el a las elecciones? Te daría en un mes, por ejemplo, la LECAP, qué sé yo, la de noviembre o la de enero, ¿no? Te da más o menos nominal 5%. El tema es, como vos decías, Austin, como ya tenés una revalorización del peso, ir a vender el dólar a 1.400, 1.410, y bueno, decís, en un mes 5%, y bueno, estás en la banda superior, ¿no? Estás en 1.500. A ver, qué sé yo, es arriesgado, ¿no? Sí, no, pues además tenés este evento binomial que no sabés, ¿no? Cómo puede terminar generando el impacto en el mercado. Uh-huh. También el tema de cómo pueden desenvolverse el resto de los activos, ¿no? Los bonos, las acciones. ¿Se imaginan un escenario así tan disruptivo, ya sea para bien o para mal, o no? Porque tampoco me parece que el mercado tiene claro qué es un buen resultado, ¿no? Viste que el gobierno está un poco bajando un poco las aguas, lo dijo Milei hace la semana pasada, con una entrevista con Majul, después lo volvió a decir ayer Caputo, vamos a tener un mejor Congreso del que tenemos. Uh-huh. Pero ya no están hablando de pintar de violeta la Argentina. Uh-huh. Sí, bajaron 10%, ¿no? Hablaban a principios de agosto, recuerden, íbamos a sacar el 45 más, y ahora parecería ser que con un 35 tienen cierta satisfacción, ¿no? ¿Cómo encarás el resultado electoral? ¿Qué mirarías el lunes vos, Austin? Mirá, yo creo que el gobierno mismo está en un escenario que ha empeorado su performance, eso es lo que ellos perciben. Claramente tenemos el antecedente de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Al margen de eso, yo creo que por un lado han blindado lo que pueda pasar el lunes si el resultado es malo, con lo cual veo al Tesoro americano, viste que ahora que hay que aclarar qué tesoro es, veo al Tesoro americano respaldando a la política monetaria en caso de que salga mal, con lo cual ahí hay un riesgo que ha sido parcialmente eliminado. Y por el otro lado, el resultado que esperan claramente no es el que esperaban hace 2 meses, y me da una sensación de que un 35-37% para ellos sería satisfactorio, siempre y cuando queden en la televisión, digamos, en las noticias a las 9 de la noche el domingo, ganadores, ¿no? Claro. No creo que al mercado le guste ver que... Sabe segundo. Exactamente, al margen de por un voto, digamos, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Sí. Porque se habla de elección nacional, cómo va a quedar, pero bueno, también... si queda primero o no, también desde qué punto, ¿no? ¿En qué nivel sale primero o no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero parecería ser que incluso no saliendo primero
y sacando ese 35, 37%, no sería tanto catástrofe. Ojo, esto es lo que creemos que más o menos el mercado tiene en mente, ¿no? Cuando sale algo totalmente distinto a lo que piensa el mercado, ahí se producen los grandes gaps el tema es que en los gráficos, ese ¿no? está muy bueno lo que decís, Pablo, porque yo no sé qué piensa hoy el mercado. Yo creo Entonces, que ha bajado expectativa y ese 35-37 es lo que está apreciando y lo toma como algo que va a ser un hecho. Si, por ejemplo, llegas a salir una diferencia como salió en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, sí, ahí hay catástrofe, ¿no? El tema también está en si uno suma o no después los votos junto con el PRO. O sea, yo creo que hay que ver si crece o no el kirchnerismo. Bueno, ayer dijo Caputo algo que a mí me gustó porque lo he escuchado digamos, en mi tarea de vendedor de Argentina hasta el año pasado, hasta el cansancio de parte de los inversores gringos, ¿no? Queremos ver que Argentina tenga mayoría en el Congreso, o sea, partido, digamos, oficialista y de oposición, digamos que sean razonables, racionales. Sí. Entonces, incluso, ese es el problema que tenés, porque del otro lado tenés un tipo que te desconoce la deuda. Exacto, pero lo que dijo Caputo ayer, bueno, cuando le preguntaron de Provincias Unidas, y bueno, está bien, es bueno tener alguien, digamos, que respete la ley, respete los acuerdos, los contratos, ¿no? Sí. En la medida que se pueda ver, lo hemos dicho tantas veces, o sea, vos vas a Uruguay, vas a, no sé, a Canadá o cualquier otro lugar, gane quien gane, la gente no saca todos los ahorros de los bancos, ¿no? Bueno, sí, tenemos 100%. Que llegar a algo así. ¿Qué opinás, Austin? 100%, y por eso la caída de la demanda de dinero se da cada 2 años, porque del otro lado tenemos gente que, digamos, asume que no quiere pagar la deuda. Si vos mirás, como decían recién, Brasil, Chile, Uruguay, cambia el signo político, pero todos más o menos generaron un consenso acerca de que cuidamos la moneda, cuidamos la deuda, se honra la deuda, y acá un poco el inversor del exterior está esperando a que eso pase, ¿no? Y todavía estamos lejos, porque si bien mencionaban a Provincias Unidas, por lo menos manejándonos por las encuestas que vemos, ¿no? Estamos hablando de que sacarían un 10, un 15%, y del otro lado un tercio dividido, con lo cual, si bien el gobierno va a mejorar claramente su posición en el Congreso, porque venimos de hace 4 años que presentaron la primera elección y nada, ganaron muy pocos senadores y diputados, sí. Claramente va a mejorar su posición, no va a llegar, o va a llegar ahí a un tercio, ¿no? Todavía falta un montón, incluso contando a Provincias Unidas y a lo que quede del PRO y de la Unión Cívica Radical. Ahora, pensando en la reacción del mercado, con el apoyo de Besen detrás, ¿ven una fuerte compresión del riesgo país? ¿Vos te imaginás un rally? No sé, hoy están 900 puntos, que vuelvan a los niveles 600. Estamos haciendo un poco de futurología en base a los números que espera el mercado, ¿no? Pero yo creo que si sale primero el oficialismo y está cerca de los 40 puntos, ese rally va a continuar. Si el resultado es malo, como decía anteriormente, no veo unos bonos desangrándose, porque claramente yo creo que acá hay varios ases bajo la manga que todavía no han sido mencionados. Quizás mañana tengamos algo de esas novedades, e incluso hay cosas que no van a decir porque se las van a guardar, como por ejemplo quizás una recompra de bonos, una recompra de deuda a paridades más bajas, ¿no? Sí. Con lo cual no veo a los bonos desangrándose, le pongo números, no veo un menos 10, digamos, que es lo que... ¿Te da el riesgo retorno? ¿Da el riesgo retorno hoy? Sí. Yo creo en algunos bonos sí, veo más riesgo retorno en las acciones. Por supuesto que son activos totalmente diferentes para inversores diferentes, pero bueno, últimamente la renta fija se estuvo comportando como una renta variable, ¿no? Una volatilidad no propia de una renta fija. Sí. Bueno, claramente lo que busca el gobierno es solucionar el tema de la deuda. Y me parece que lo de Besen ha mejorado. Ha sido una noticia que mejoró la perspectiva para los bonos antes que para las acciones. Se han recuperado mucho. De hecho, los bonos ya están en valores de septiembre, que fue previo a la elección de PBA. Los bonos están a valores del 5 de septiembre, sí. Que fue incluso un poquito arriba, que fue el día anterior a las elecciones de PBA, pero todavía están lejos de los valores de principios de agosto,
cuando, digamos, digamos, para principios de agosto, una Galicia valía 50. No, claro, están lejísimas. Un AE38 valía 68, hoy cerró 61.70, o sea, todavía los bonos tienen para recuperar 10% tranquilo y las acciones, bueno, muchísimo más. Pero vos tenés ganas te gustan las acciones. Me gustan las acciones, sí. Se dio hubo una buena señal para las acciones, que fue el tema de la recompra. Muy buen punto, coincido totalmente. La semana pasada, el jueves, a primera hora, salió el plan de recompra de Banco Macro, 225.000 millones de pesos, en acciones propias, hasta 30 millones de acciones, y el precio 7.500 pesos. 7.500 pesos no es un precio al azar, es el valor libros. O sea, los bancos se miden en precio-utilidad, si están caros o baratos, o precio contra valor libros. Son las dos cuentas fáciles que hace cualquier analista de bolsa. Bueno, los bancos argentinos, pese a este rally, o a pesar de este rally, todavía a múltiplos del año próximo, en promedio, el promedio que tienen los analistas, están cotizando entre 0,6, 0,8 veces valor libro, o sea, no llegan al valor libro, ¿no? Y esto sumado a otros recompras como Central Puerto, 20 millones de dólares, Bima, 10.000 millones de pesos, a 185, que ya quedó superado por el mercado, AE3 Mercados, también por 3.000 millones de pesos, Pampa, sí, también 100 millones de dólares, en fin. ¿Te gustan las acciones o no, Austin? Para meter una ficha, el tema es el timing, ¿no? Pues antes o después de las elecciones. Sí, el timing, por supuesto, el riesgo de cada inversor, ¿no? Las acciones son mucho más largoplacistas en un mercado normal. Como decía anteriormente, hoy los bonos se están comportando como las acciones por la volatilidad. Pero, como mencionaban ustedes y decía hace un rato, el riesgo me parece que ha quedado un poco asimétrico a favor de las acciones, con los bonos no muy lejos de los valores de máximos, y recién calculaba aproximadamente con una suba de 8 o 9% más de G30, no estaríamos lejos de acceder a los mercados internacionales, ¿no? Y por el otro lado, ustedes hacían una buena comparación, para llegar a máximos de enero, los bancos tendrían que subir más de un 100% en dólares, sí, ¿no? Con lo cual, me parece que ha quedado muy golpeado el tema de la renta variable, con compañías muy sanas, porque los empresarios acá se han acostumbrado a la volatilidad y han desarrollado muy buenos negocios, con lo cual me parece es una buena oportunidad, por supuesto, para aquellos inversores que aguanten la volatilidad, ¿no? Pero, por otro lado, estoy convencido de que a futuro, y con tiempo, un horizonte de inversión largo, las acciones van a pagar, porque así lo han demostrado en los últimos años también, ¿no? Los buenos negocios terminan retornando el capital. Bueno, recordemos que la caída de las acciones, como vos decías, no se debe a la caída en la rentabilidad. Por ahí los bancos tienen algún trimestre medio flojo, como puede ser el tercero, por los vaivenes que hubo en el costo de financiamiento, ¿no? Costo de fondeo con la salida de las LEFI, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la baja se produce por, digamos, el riesgo a que Argentina entre en default nuevamente. Si vos le quitás ese riesgo, bueno, de hecho, y la prueba de esto es los bonos corporativos de las empresas listadas siguen rindiendo lo mismo, que a principio de año. O sea, cuando el riesgo país era 550 puntos y el Merval valía $2.800. Hoy las ON rinden exactamente lo mismo. Y cuando vemos la salida, hoy no sé cómo habrá salido la de Vista. No lo vi. Tenía entre 6,5 y 7 se esperaba. Es el mañana Tecpetrol. Mañana Tecpetrol, pero están saliendo, la semana pasada salió YPF también al 6 o 6,5, o sea, se financian como high yield de Estados Unidos. Tal cual. ¿Le estás usando las ON, las colocaciones? ¿Lo ves como...? Usamos ONs, hoy Vista salió al 6%. 6%, mirá. Bueno, 6% levantó 73 palos. Buscaba eso, ¿no? Un poco menos. Buscaba 50 o 100, ¿no? Sí. 100 de máximo. Pero comprimió, había un color a 6,5, terminó en 6%. La realidad es que, claro, están aprovechando que, bueno, hay muchos dólares ociosos y que el Tesoro, como no está colocando, el Tesoro, digamos, argentino termina siendo reemplazado por estas compañías que son grandes créditos, como decían anteriormente. Si vos miramos los bancos y los balances, bueno, va de la mano con el sistema monetario, los cambios que está viendo y demás, ¿no? Pero las acciones energéticas, todo el resto del ecosistema está muy sano
y ganando dinero y con buenos balances. Hay casos puntuales en que no y demás, pero es todo un tema de expectativas, me parece, ¿no? Y en cuanto a las ON, que me preguntabas específicamente, nos parece una gran oportunidad para aquellos inversores que son mucho más conservadores y quieren pasar un poco más tranquilos el periodo electoral, ¿no? Sí. Estaba leyendo un tuit breve, te lo voy a decir, mira, Camila Dolavgian, que es de La Nación, dice, se vienen cambios en el INDEC. La canasta para medir la inflación, que data de 2004, se va a actualizar. Menos peso a bienes, más servicios, incluyen rubros como streaming. Va a tener menos rezago la medición de salarios informales, que hoy llega hasta 5 meses de atraso cuando se publica. Tema pobreza, la EPH se amplía al total urbano en vez de los 31 aglomerados principales. Bueno. No sé si es mejor o peor eso, ¿no? No sé. Porque cuando uno ve los servicios, streaming? No sé, de internet que contratás, de streaming o lo que fuera, vienen subiendo. Último dato, mañana sale el dato de inflación. 2,1 se espera. ¿Qué expectativa tenés, Austin? Mira, yo creo que va a andar en torno a un 2,1 o 2,2. Los break-evens están en torno a 2,3. El REM dio, creo que si mal no recuerdo, 2,1. Es una leve aceleración, teniendo en cuenta que el tipo de cambio se está moviendo muchísimo y se ha movido hacia arriba. Veo poco pass-through y me parece un buen dato si da en ese orden, ¿no? Sí. Y recordemos que la curva SER, por un tema más de liquidez que hubo, digamos, por el tema de los encajes y modificaciones del marco monetario, está rendiendo en el orden del 30% en la parte corta, del 20% en el tramo medio, ¿no? Sí. Me parece más que interesante, no esperando una suba de la inflación, sino por la baja paridad que tienen los títulos. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Mañana a la tarde, dato de inflación, interesante para analizarlo. Lo más importante es ver que no haya un traslado a precio, ¿no? Que quede confirmado eso, porque hemos tenido volatilidad cambiaria en el último mes. Y eso también como antesala lo que puede pasar con el futuro de las bandas cambiarias. Caputo dijo que se mantienen. Raro que se mantengan para mí. Bueno, que por ahí que no se eliminan, pero que se mantienen, puede ser que suben las bandas, ¿no? Sigue habiendo bandas. Cambia el crawling, digamos. Claro. El crawling de la de arriba. La banda superior. El superior, porque ya la inferior quedó medio lejos, ¿no? Sí. Claro, la tenés en 1800. Bueno, vamos a ver cómo siguen. Austin, muchas gracias. ¿Te pueden seguir en las redes en algún lado? Sí, tengo en LinkedIn sobre todo, estamos ahí en LinkedIn, es con mi nombre, bueno, que está un poco complicado, pero en LinkedIn es la red social que estoy usando principalmente. ¿Cómo es? Austin Maquieira. Maquieira, sí, perfecto, correcto. Listo, lo pueden seguir ahí en LinkedIn, gerente comercial de Sailing Inversiones. Austin, muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo para ambos. Bueno, muchas gracias.